pero también, entonces si me cuentan, sí, no, ahora sí ya siento que el micrófono está funcionando adecuadamente. Y estaba hablando ahorita de precisamente las implicaciones de la charla. Yo quiero ser muy juiciosa con el tiempo, me voy a poner aquí un timer, o si no yo les puedo hablar por horas y horas de un tema que me apasiona. Bueno, ahí ya también lo van a poner, muy bien. Listo. Entonces, hablar de género en estos tiempos es un reto porque uno quiere ser muy cauto con lo que realmente significa género, pero tratando de incorporar lo que ha sido el trabajo de género en nuestra cohorte de CAIRE, es también hablar de lo que el programa integral ofrece, y es la razón por la cual escogí que en ese enfoque de género iba a hablar principalmente sobre lo que sucede en la atención de alguna forma centrada en la neurología de la mujer. Entonces, con esto, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de personas con enfermedades desmielinizantes son mujeres, las vamos a ver también incluso porque atendemos incluso casos de pacientes pediátricos realmente durante ese continuo de su transitar en vida y en hormonas, de lo cual también me siento muy orgullosa, y es siempre honrando a nuestro matriarcado, de cómo, a pesar de que adoramos a nuestros compañeros, papás, esposos, hijos y demás hombres de nuestras historias, pues usualmente que sí tenemos unos aspectos que se vuelven un poco más difíciles a través de ese transitar, sobre todo transitar hormonal. No me voy a enfocar en pubertad, pero sí porque creemos que en esa brecha de género, sobre todo en enfermedades desmielinizantes, tenemos que después de esa menarquia vamos a ver el despertar de estas dos principales etiologías que manejamos en huérfanas neuroinmunológicas, que son la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Por supuesto que tenemos otra ahí guardada, que a veces en cuanto a género no hay mucha diferencia, que es la miastenia gravis, pero nos vamos a enfocar en enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. A pesar de que hay unos factores epigenéticos que también están asociados a la enfermedad, sabemos que hay un rol hormonal y hace que ese diagnóstico usualmente empiece después de esa adolescencia. Ese radio de diagnóstico sigue siendo más o menos de 1 a 3, y esto porque es importante, porque cuando nos llegan a nuestra consulta estas mujeres que muchas veces están en esa edad de adolescencia, porque estamos haciéndoles a veces intervenciones desde que tienen 16 años, están llegando a la cohorte, y después a los 20 recuerden que ya usualmente no estamos pensando en ese embarazo que se va a dar a los 20 y pico, a los 30 y pico. Estamos hablando de pronto de esas planeaciones de embarazo que se van a dar mucho más adelante en el proyecto de vida de nuestras mujeres con esclerosis múltiple o neuromielitis óptica. Una de lo que preguntas que a veces surgen en consulta es si esa condición hace que mi fertilidad esté comprometida. Entonces, ¿qué datos tenemos para hacer esa educación, esa intervención en ese momento con nuestras pacientes? Vemos que en cuanto a esos factores biológicos, la reserva ovárica, sí puede haber una disminución de esos niveles de hormona antimülleriana en aquellas pacientes que tengan alta actividad de enfermedad. Usualmente con anticoncepción, que es un motivo de consulta bastante frecuente, nos mandan que hasta que el neurólogo no dé el aval si puede iniciar o no tal método anticonceptivo. Realmente en neurología, salvo que haya migrañas de muy difícil manejo, no hay una contraindicación grande para los métodos anticonceptivos hormonales. ¿Qué sucede? Y sí debemos tener muy en cuenta la interacción farmacológica. En eso con nuestro equipo, nosotros tenemos a nuestras QF y Angie aquí, para nosotros es espectacular, donde nos semaforizan estas reacciones o estas interacciones potenciales de los medicamentos. Esta semaforización de las interacciones de medicamentos nos permiten, en el caso por lo menos de medicamentos que utilizamos para fatiga, como el modafinilo, sí me pueden interactuar con la eficacia que tenemos de la anticoncepción. Esto también ocurre incluso como hay algunas otras patologías que se asocian a la esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, como es por lo menos la migraña, o en algunas ocasiones menos usuales la epilepsia. Ocurre que medicamentos que se utilizan como preventivos para estas entidades, como el topiramato, también puede interactuar con la efectividad de esos anticonceptivos orales. Entonces, de repente, si yo no tengo esa información, hay un embarazo de pronto que no se ha planeado, a pesar de que la paciente esté muy juiciosa
con su adherencia a sus anticonceptivos orales. Entonces no hay contraindicación, pero sí tenemos que estar muy conscientes de qué tipos de interacciones farmacológicas pueden existir, y ya en el momento en que por alguna razón se hace un diagnóstico y hay una dificultad para esa concepción, existe en la literatura algunos datos, esto se ha reevaluado en los últimos años, pero en el cual los agonistas de esta GnRH utilizada para fertilización in vitro, de repente sí podía aumentar la tasa de recaídas. No sucede así con los antagonistas, solamente con los agonistas, pero como les digo, en la literatura en los últimos años esto también se ha reevaluado. Con respecto a la neuromielitis óptica, que es la otra entidad que en nuestro medio también hemos visto cómo cada vez crece en diagnóstico, es así en el awareness que tenemos de la enfermedad, que antes solamente celebrábamos el Día de la Esclerosis Múltiple. Ahorita en este momento, ya lo hablábamos anoche en la cena, también hacia noviembre también tenemos el Día de la Neuromielitis Óptica, y aquí en CAIRE tenemos la oportunidad de tener las dos cohortes. Entonces no solamente no es que le extrapolemos todo lo de esclerosis múltiple a la persona con neuromielitis óptica, sino que ellos también deben tener una aproximación diferencial. Y en esto sí es una cosa bien importante, y es que la neuromielitis óptica sí tiende a ser un poco más agresiva, sobre todo cuando es seropositiva, en esta etapa de la concepción del embarazo. Y una de las normas es que nosotros en personas con neuromielitis óptica usualmente va a haber un riesgo de recaída muy alto si se suspende la inmunosupresión previo a la concepción o al embarazo, lo que puede no suceder necesariamente con la esclerosis múltiple. Con esclerosis múltiple tenemos casos que han estado muy bien controlados en el tiempo. Usualmente hablamos de una ventana al menos de 2 años en que la enfermedad haya estado estable, y dependiendo de esas características podemos tener la conversación con nuestra paciente sobre si el deseo es que suspendemos el medicamento modificador de enfermedad y hacemos por supuesto una vigilancia clínica muy juiciosa, o en casos especiales donde la enfermedad ha sido bastante agresiva, tenemos también experiencia con cómo medicamentos con natalizumab se pueden llevar hasta cierta semana de gestación. Eso también ocurre en otros registros, también con medicamentos con depletores de células B, como es el caso de ocrelizumab y el ofatumumab. Más adelante les voy a mostrar esa semaforización de estos medicamentos. Con esto entonces, consejería preconcepcional, digamos ahí sería cuál es la estrategia o qué le debemos decir a nuestras pacientes en esas consultas. Con respecto a la esclerosis múltiple, ¿qué vamos a tener como objetivo? Que haya una estabilidad clínica previa a pensar que nos vamos a embarazar. Esto es muy importante porque muchas veces nuestras mujeres llegan a consulta y me dicen o nos dicen, es que a mí me dijeron que yo ya no podía quedar embarazada porque tengo esta enfermedad. Y eso es un duelo también significativo. De pronto para aquella mujer que el plan no contemple ser mamá, y ustedes saben que también es extremadamente válido tener ese tipo de conversaciones, con eso uno dice, bueno, en este sentido de pronto no es una conversación que vamos a tener, pero que el hecho de que estemos haciendo un diagnóstico de una enfermedad huérfana que tiene tratamiento, mentalmente no le implica a esa persona que es que no va a poder quedar embarazada si ese es su deseo. Lo que pasa es que sí la tenemos que acompañar. Hay un riesgo de rebote, en la respuesta es sí, sobre todo cuando se suspenden de una forma abrupta algunos tipos de medicamentos que nosotros conocemos es más como secuestradores. Entonces, secuestradores como son medicamentos como el fingolimod o el natalizumab, que de alguna forma está como cerrando esas renditas para que esas células no me entren, esas células inmunológicas a través de estos receptores no entren al sistema nervioso central. Entonces, ¿esto qué implica? Que pues lo hacemos, pero con acompañamiento y con la observación clínica que requiere. Entonces, hay algunas estrategias que manejamos sobre todo en mujeres que tienen alta carga de enfermedad, donde podemos hacer switch a otras terapias, por lo menos de depleción de células B, donde de repente me da más chance de tener unos meses de gracia para que en ese momento sea cuando se piense en que quede embarazada. Con la neuromielitis óptica, les mencionaba yo en la diapositiva previa, ¿sí? El objetivo siempre va a ser prevenir ataques, no solamente de estabilidad clínica, sino que es que no puede haber ningún ataque, porque es que a diferencia de la esclerosis múltiple, con la neuromielitis óptica es muy difícil predecir qué tan severo va a ser esa recaída. Entonces de repente teníamos una persona que era completamente funcional y con una sola recaída queda cuadraplégica en una silla de ruedas.
Eso rara vez lo vemos con esclerosis múltiple, puede suceder, pero no es la norma. En cambio con la neuromielitis sí. Y esa es la razón que cuando nos dicen no es que tengo neuromielitis, estamos con neuromielitis y de repente quíteme el medicamento porque quiero quedar embarazada, la conversación y la parte de educación tiene que ser mucho más intensa porque usualmente desde el punto de vista médico, sobre todo cuando son acoprina 4 positivos, no lo vamos a recomendar. Y esto porque es importante, porque tenemos el mito y aquí tenemos a grandes colegas, también reumatólogos, donde hay algunas enfermedades, uno creería que con el embarazo y los cambios inmunológicos que hay en el embarazo, pues que hay una protección inmunológica, así de esa forma como el cuerpo está preparándose para no rechazar a ese producto, a ese bebé o a esa bebé, pues también de alguna forma esa regulación inmunológica va a permitir que el sistema no esté tan reactivo. Eso ocurre para la esclerosis múltiple, pero no ocurre para la neuromielitis óptica, así como no ocurre de repente para el lupus, ¿sí? Entonces, al no ocurrir para la neuromielitis óptica, quiere decir que el embarazo per se también puede dar un mayor riesgo de que haya una recaída y es la razón por la cual no tendemos a suspender el tratamiento durante la gestación en neuromielitis óptica. Entonces, con esclerosis múltiple tal vez tenemos esos riesgos mucho más estudiados. Sabemos que en el primer trimestre todavía hay algo de riesgo de recaída, digamos, puede haber un discreto aumento de riesgo durante el segundo trimestre y durante el tercer trimestre también hay un bajo riesgo de recaída, pero ustedes miren dónde está usualmente ese riesgo de recaída que es asociado en el puerperio. Algo importante, estos datos usualmente salen de estudios pre-era de medicamentos modificadores de enfermedad de alta potencia. Entonces, en estos cohortes de mujeres, en estos registros de los 90, donde sabemos que usualmente las terapias que estaban disponibles eran interferones o terapia de baja potencia, es donde usualmente vemos que ese riesgo de recaída en puerperio pues era significativamente alto. En neuromielitis, ustedes miren la gráfica, usualmente el riesgo se mantiene durante toda la gestación, así como se mantiene también el puerperio. Esta semaforización de los medicamentos modificadores de enfermedad, esto es traído del consenso americano, pero es muy similar a lo que también tenemos en guías europeas. Y por supuesto que tenemos en verde pues, los medicamentos en los cuales hemos tenido experiencia por más de 3 décadas, ¿sí? Ustedes saben que no es ético hacer un ensayo clínico que involucre una materna y por lo tanto no vamos a tener datos clínicos de una excelencia epidemiológica, por decirlo así, pero se derivan usualmente desde los registros de estas maternas que por alguna razón han resultado embarazadas y ven pues, cómo son esos desenlaces. De esos entonces los que son verdes, o sea, se pueden seguir durante todo el embarazo, tenemos al acetato de glatiramero, los interferones, ¿sí? En amarillo, que hablan de la precaución, nuevamente lo que les digo, esto sí ha crecido en los últimos años, en los últimos 5 años, porque en la medida que hemos tenido una documentación más juiciosa de los diferentes registros de esclerosis múltiple y mujer, hemos podido también tener una mayor confianza cuando de repente nos enfrentamos a aquel caso en el que seguimos la terapia modificadora de enfermedad. Tenemos, les mencionaba previamente, en cohorte datos de maternas con natalizumab, también con rituximab o algún otro depletador de células B, donde sabemos que no necesariamente me va a aumentar la tasa de malformación fetal. Los riesgos son los que a veces se han asociado a un embarazo de alto riesgo, eventualmente pueden ser bebés que son un poquito más chiquitos, pueden tener algo de RCIU. Sí, cuando están expuestos a esa inmunoterapia en último trimestre, de repente pueden hacer cambios hematológicos que son transitorios, ¿sí? Por eso algunas guías nos dicen suspendan semana 20 para que no tengamos ese riesgo del tercer trimestre. ¿Cuáles definitivamente no vamos a continuar durante el embarazo y que requieren una estrategia de lavado o de washout? Entonces la teriflunomida, los SP1, o sea, el polimod y ponimod, ¿sí? Que preferiblemente suspender 2 meses previos a la gestación, así como la cladribina, teniendo énfasis en que no es que esté contraindicado, sino que debe hacerse al menos 6 meses después de la exposición del último ciclo. ¿Esto por qué? Porque los modelos animales, cuando se hicieron las guías y los ensayos clínicos, mostraban que según las vidas medias al menos teníamos que estar al doble de esa vida media de teratogenicidad en ratoncitos, ¿sí? No es que esté traducido a eventos que hayan ocurrido
con las mujeres que por alguna razón quedaron embarazadas en los ensayos pivotarios de cladribina, sino más por la recomendación que venía de aquellos estudios que se estaban haciendo en cáncer. No solamente es la parte farmacológica, y aquí también hablamos de la integralidad en la que vemos a nuestras mujeres en el programa, y es siempre pensando en la calidad de vida. Ahorita estábamos en la charla de farmacoeconomía y es finalmente nosotros qué hacemos con toda esta estrategia de cambio de medicamento, optimizamos terapias, eso queremos que se traduzca ¿qué? Pues en una buena calidad de vida para nuestras mujeres del programa y pues a las mujeres en general con estas condiciones. Entonces no solamente es el manejo de los monoclonales o medicamentos modificadores de enfermedad, sino también qué estrategias farmacológicas y no farmacológicas podemos utilizar de forma segura. Entonces, con mucha frecuencia hay síntomas de dolor, hay mayor espasticidad. El baclofeno es una de las estrategias que se pueden seguir utilizando durante el embarazo. La gabapentina, los GABAérgicos se pueden utilizar, pero con mayor precaución. En ocasiones con los cambios del ánimo, entonces medicamentos como la amitriptilina y sertralina se pueden también seguir durante el embarazo. Algunas de nuestras mujeres, por el hecho de tener una vejiga neurogénica que hace que de pronto sean más susceptibles a la infección urinaria durante el embarazo, pues el uso de nitrofurantoína o amoxicilina no estaría contraindicado. ¿Cuáles sí evitar con algún tipo, o sea, ya sea evitar o usar con precaución? Entonces evitar modafinilo, la amantadina, la codeína darle un uso limitado y la precaución que existe en general con el uso de los GABAérgicos. Esa es otra pregunta que nosotros recibimos con bastante frecuencia, sobre todo en este tercer trimestre de, bueno, y nos manda ya, lo está viendo alto riesgo obstétrico, lo manda el ginecólogo y es vaya a esa última consulta porque necesitamos saber si ese bebé o esa bebé puede nacer por parto normal o si hay una indicación clara de la cesárea secundaria a el tener un diagnóstico de esclerosis múltiple o neuromielitis óptica. Y la respuesta es no. La decisión obstétrica en aquellas mujeres con esclerosis múltiple o neuromielitis óptica no es indicación exclusiva para cesárea. Lo que pasa es que mujeres que tengan una alta escala de discapacidad de pronto va a ser mucho más difícil que puedan tener un parto normal. Entonces en aquellas mujeres se personaliza el hecho de por la discapacidad que tiene, probablemente haya indicación de cesárea, pero si por alguna razón el deseo de esa mujer es tener un parto normal, hay que ir pensando que de pronto sí va a requerir un parto que vaya a ser instrumentado. Con anestesia lo mismo, ni la anestesia epidural ni espinal son seguras, las dos son seguras, no aumenta el riesgo de recaídas. Esto es uno también de los mitos. Yo digo que los pacientes dicen que entonces me van a poner la anestesia y yo después de eso voy a quedar peor, pero es también que existe la tranquilidad que incluso esto documentado en estudios de investigación no muestra que aumente ni transitoriamente la sintomatología ni mucho menos que esté contraindicado. Para el manejo entonces de fatiga, sobre todo en tercer trimestre, hacer también la parte educativa, que es algo muy importante que hacemos desde el programa, ese enfoque multidisciplinario de la paciente fatigada. Hay que gestionar el agotamiento muscular, o sea, ser un poco más, digo yo, inteligente en el sentido donde le voy a poner la energía, y con eso, cuando se hace la valoración por el equipo de fisiatría con terapia física ocupacional, es como optimizar en qué voy a manejar yo la energía para minimizar esa sensación de fatiga, sobre todo en el tercer trimestre. Salen entonces, nace bebé y después estamos en el puerperio. Entonces estamos frente a la decisión de cuándo se va a empezar esa terapia modificadora de enfermedad nuevamente, sobre todo si recuerdan que en diapositivas previas les hablé que precisamente allí es donde tenemos mayor riesgo de que haya una recaída, sobre todo cuando estamos hablando de neuromielitis óptica. Entonces, muchos de estas guías y consensos hablan de que ese inicio de tratamiento modificador de enfermedad debería hacerse de inicio rápido, sobre todo para neuromielitis óptica. Hablan que de 2 a 4 semanas esa mujer debería estar recibiendo nuevamente su monoclonal. A veces lo que hacemos es que en el posparto solicitamos resonancias de control en esclerosis múltiple, ya puntualmente, y dependiendo de cómo está esa resonancia de control, de pronto le damos chance para esa etapa de la lactancia. ¿Por qué la etapa de la lactancia? Porque también hay datos que hablan de una lactancia materna exclusiva, también es protectora de recaídas. Lo que pasa es que lo que se nos dificulta un poco en nuestro medio es entrar a definir qué es lactancia materna exclusiva, entonces, y ponerle esa carga también a la mamá.
Y ustedes saben que a veces lactar no es tan fácil. Y cuando se tiene de repente el diagnóstico y me dicen, yo tengo esclerosis múltiple, me están diciendo que me va a dar una recaída y encima tengo que lactar, y me dicen que si no lacto exclusivamente, entonces que ahí sí voy a ponerme en riesgo y que me va a dar otra recaída, es una carga también mental muy alta. Y ustedes saben que hoy en día, pues uno recomienda la lactancia materna, pero si de repente la mamá no puede, pues no pudo, ¿sí? Y está bien que empiece a hacer la suplementación. Aquí espero que ningún pediatra me regañe. Pero digamos, uno entra a tener como esos diálogos, ¿sí? de saber cómo quedó hoy, ¿sí? Porque no podemos tampoco ser tan estrictos cuando estamos haciendo educación con nuestros pacientes, porque entonces básicamente por eso la persona de pronto no vuelve a consulta. Sino es entrar en esa medicina personalizada, en esa educación personalizada a nuestros pacientes, de yo con qué cosas sí puedo negociar y de repente cuáles no son mis negociables en esa consulta. Tal vez es como el chip que deberíamos tratar de implementar. Entonces, con esclerosis múltiple, usualmente si tenemos una resonancia estable, podemos darle esos 6 meses de lactancia que desea la paciente, si así es. Hay incluso algunos casos que se puede extender hasta los 2 años si por alguna razón han tenido enfermedad de baja actividad y las resonancias se mantienen estables. Algunas de estas moléculas hemos tenido también por registros, de repente puede llegar a ser también seguro que se esté lactando y se esté recibiendo el medicamento. Esto ocurre particularmente con los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque usualmente esa transferencia en leche materna va a ser mínima. Lo que no ocurre con las moléculas pequeñas, usualmente con los medicamentos orales. Al ser moléculas más pequeñitas, sí pasan más de una forma más libre a la leche materna y es difícil entonces uno decir, pues si se va a pasar a la leche materna, que de pronto eso no tenga un efecto sobre el bebé o la bebé. Les hablaba entonces yo del rol de la lactancia exclusiva sobre el efecto protector de recaídas. ¿Cuáles sí tienen seguridad? Y nuevamente volvemos al semáforo. Entonces, ¿cuáles son verdes para lactar? El acetato de glatiramero, los interferones, ¿sí? Pero los monoclonales probablemente van a ser también compatibles con nuestras mujeres que quieran lactar. Y ya para ir finalizando la charla, les quiero hablar de un tema que si bien se ha hablado por muchos años, yo creo que de menopausia nos han hablado en muchos escenarios de la vida, en enfermedades desmielinizantes ha tomado un rol en los últimos 15 años y a pesar de que ha tomado un rol en los últimos 15 años no tenemos todavía datos robustos porque desafortunadamente después de que sale el estudio en Estados Unidos sobre los efectos negativos de la terapia de reemplazo hormonal, y de eso no soy una experta, si tenemos algún endocrinólogo en la audiencia o tenemos algún ginecólogo que atienda específicamente a mujeres en etapa ya menopáusica, probablemente van a saber que cuando salen estos datos sobre los efectos negativos de la terapia de reemplazo hormonal, muchos de los programas de financiamiento se caen porque obviamente pesaba más el riesgo que se le estaba dando a que estas mujeres sufrieran sobre todo de coágulos o de trombosis y asociado también a algunos otros eventos adversos que llevan a mortalidad. Lo que esas guías no contaron era el que importaba mucho el momento en el cual se estaba empezando esa terapia de reemplazo hormonal y que eran aquellas mujeres en las que se empezaba de forma tardía, que era tardía años después de que había pasado la menopausia. Estamos hablando que se empezaban después de los 60 años. Ahí es cuando no encontraron un beneficio. Pero cuando se hacían los análisis de subgrupos de edades más tempranas, o sea, se inicia cuando hay síntomas en el momento de la menopausia, aquí sí había potencialmente un papel protector. Entonces, esto también se tradujo en el cuidado de la mujer con esclerosis múltiple. Y ya hablando de este cerebro, o sea, más allá de la reproducción, la menopausia es un evento neurobiológico con implicaciones directas en la discapacidad y también en esa reparación de la mielina. Y yo creo que esto es un motivo de consulta bastante frecuente para nosotros, y es que nuestras pacientes no saben si estos síntomas es porque de pronto tienen progresión de la enfermedad o estos síntomas es porque están sintiendo estos cambios hormonales asociados a la menopausia. Que sabemos que el diagnóstico de esclerosis múltiple usualmente empieza en una edad mucho más joven, estamos hablando de una edad promedio de los 30 años, ¿sí? Allí se van a dar entre los 30 y 50 años el 90% de los diagnósticos de esclerosis múltiple, de tal forma que también si hablamos de una mediana
de menopausia, estamos hablando que la población general usualmente vamos a hablar de 51.4 años. La mayoría de las mujeres con esclerosis múltiple transitarán por la menopausia con la enfermedad. Esto es importante, ¿sí? De pronto tuvieron un embarazo sin saber que tenían la esclerosis múltiple, pero ya teniendo en cuenta cuál es nuestro perfil demográfico, pues van a transitar por la menopausia ya con su diagnóstico. No es solo el cese de la fertilidad, es una pérdida de la neuroprotección hormonal que coincide con el envejecimiento cronológico, y la proporción mujer-hombre de esclerosis múltiple, como les mencionaba en las primeras diapositivas, sigue siendo de 3:1. Es decir, que es un tema prioritario en nuestra práctica clínica y yo creo que no necesariamente se está abordando de esa forma. Pongo ya esta imagen, me encanta, y es porque en honor a nuestro matriarcado y en honor a nuestras abuelas, es ese rol que tenemos o que tiene también el envejecimiento en la mujer. Y cuando uno se va a revisar estudios antropológicos, sobre todo de la hipótesis de la abuela y la exclusividad de algunos mamíferos para llegar y alcanzar esas etapas de menopausia o de longevidad después de que ya reproductivamente no servimos para más, como de pronto dirían algunas personas más pragmáticas. Entonces es el rol que tiene todavía nuestro cerebro, es el rol que tienen todavía algunos de estos mamíferos en comunidad, sobre todo en crianza y demás, y por eso yo sí lo sigo llamando, estoy de acuerdo, estos son datos compartidos por la doctora Rayleigh Rove, que actualmente es una de las que más publica en este tema en esclerosis múltiple, ella está en la Universidad de San Francisco, y ella decide llamar esto pues como el superpoder evolutivo, ¿sí? Adicionalmente, la implicación neurológica es que en este periodo postreproductivo, que es natural, si no debemos volverlo patológico, es una cosa importante, si uno a veces cuando está embarazado uno quisiera decir que uno está como patológicamente embarazado, es importante decir que la menopausia no necesariamente no es una enfermedad, es ese transitar hormonal, de qué forma lo podemos mejorar la calidad de vida en ese transitar, como les menciono. Sí implica unos cambios a nivel cerebral, porque nosotros cuando vemos las curvas, sobre todo de acumulación de discapacidad, vemos que hacia esa edad donde les ponía yo la mediana de esa transición de menopausia es donde la actividad inflamatoria en la enfermedad ya no necesariamente es lo que más nos está aportando, o sea, no estamos nosotros ya tan afanados en que la actividad inflamatoria no está controlada, sino que estamos empezando a ver que en los cuando aplicamos las clinimetrías en la consulta externa, de repente esas escalas de discapacidad empiezan a estar en ascenso. Y ese ascenso o ese cambio que empezamos a ver en las escalas de discapacidad, a veces la dificultad que tenemos es saber si son secundariamente a una progresión de la enfermedad, a esa fase neurodegenerativa que puede haber en estas condiciones neuroinmunológicas, o si es porque hay otros contribuyentes como el envejecimiento a estas escalas. Con eso, y esta es una de las ventanas de la cual en la parte superior, ¿no?, donde aquellos receptores estrogénicos a nivel de la mielinización, o sea, en estas OPCs o en estas células precursoras de oligodendrocitos, sí me generan una reparación de mielina en los modelos in vitro. Entonces es cómo logramos de alguna forma proteger esta ventana de remielinización a la luz de que estamos en ese momento depletando ese influjo estrogénico. ¿De qué nos hablan entonces los expertos? Y es el dilema que tenemos, estos síntomas que son superpuestos: la fatiga, el trastorno del sueño, el humor, la ansiedad, la disfunción vesical, los problemas cognitivos, ¿son la menopausia o son la esclerosis múltiple? Y vuelve y les digo, es el testimonio clínico de nuestras mujeres. Es que yo como que no sé, yo me siento rara, pero yo como que yo me levanto bien, pero después estoy muy mal y veo borroso y empiezo con estos calores y cada vez que me da el calor entonces siento más débil la pierna, ¿sí? Es el diario sintomático del día a día de estos cambios hormonales y cómo en algunas mujeres estos se van a comportar. De eso ya sintomáticamente, y es una cosa muy importante porque sabemos que la esclerosis múltiple puede tener algo de alteración cognitiva, no es siempre, ¿sí? Pero cuando hablamos de esa alteración cognitiva asociada
a la esclerosis múltiple, lo que se conoce como esta neblina mental o este brain fog, entonces vamos a ver que esa sobrecarga cognitiva puede, usualmente como la describen, como que quedo paralizada, como que no puedo saber qué es lo que estoy hablando, de un momento a otro como que quiero empezar a llorar o me quiero esconder, o siento que me está llegando mucha información, ya no puedo hacer el multitasking que las mujeres somos tan buenas en hacer, ¿sí? Esto ya es más difícil mantener la atención en muchos focos. De eso también, esa carga que tenemos y esa capacidad de recursos, como que uno dice, no, pues como que quiero pensar claro, pero es como si tuviera muchos carros en esta autopista que no me dejan pensar tan claro. ¿Qué sabemos del mecanismo de esta neblina mental? ¿Sí? Esta carga que tenemos cognitiva, y esto sí tiene muchos estudios en neuropsicología de la mujer. Usualmente uno cuando está pensando en una cosa está pensando que si no fui, que esto, que está pendiente, que no compré, que tengo aquí abierto el computador, pero también tengo que terminar. Nuestros amigos hombres y parejas y demás, ellos usualmente piensan en una cosa, la terminan, piensan en otra cosa, la terminan, una cosa a la vez, y uno va haciendo como 100, ¿sí? Y eso genera una carga cognitiva. Y eso con el tiempo también a veces no es tan sostenible, y eso es lo que a veces nuestras mujeres también nos reportan en consulta. A menudo es un estado transitorio de agotamiento, ¿no? Pero la gente va a pensar que me estoy volviendo demente de forma muy temprana, pero no necesariamente es así. Algo importante también para tener en cuenta ya con la desmelinización es que recuerden que, y esto a veces es simplemente pregunta de examen es, ¿qué ocurre con los cambios de temperatura en nuestra población con enfermedad desmelinizante? Entonces uno está acostumbrado a que como que van al calor y se sienten peor. Esto se conoce como el fenómeno de Uthoff, y lo que sucede es que al existir esa pérdida de esa mielina, la neurotransmisión a través de ese axón ya no es tan rápida, porque en vez de ser saltatoria, va a tener que atravesar por todo el axón, porque ya no tiene la mielina, que es el aislante que hace que pueda ser saltatorio. En todos los seres humanos, cuando aumenta la temperatura corporal, esa velocidad va a ser más lenta, haya o no haya enfermedad. Entonces, ¿qué sucede con la esclerosis múltiple y estos otros trastornos desmelinizantes? Que de base, si ya no tengo mielina, ese impulso nervioso va a ser lento, pero si yo aumento la temperatura, va a ser más lento aún. Y eso es lo que se percibe como un síntoma. Por eso no es inusual de que nos digas que yo estaba en el gimnasio y empecé a ver borroso. O me fui para Girardot y la pierna otra vez como que la sentí débil, o me siento muy cansada. Entonces, esa sensibilidad térmica o ese fenómeno de Uthoff, imagínense cómo se comporta si hay síntomas vasomotores de la menopausia. Si empieza el sofoco o el calor, pues simplemente lo va a traer. Y ese sofoco y el calor le da 40 veces al día, pues son 40 veces que la persona va a estar sintiendo como que estoy cansada, veo borroso, como que la pierna se me adormece y no saber si es que estoy progresando o qué es lo que está sucediendo con mi cuerpo. Es la razón por la cual sí recomiendan que para el manejo de estos síntomas vasomotores sí se haga intervención farmacológica. Para estos hay varias estrategias que ya también están en las guías, ¿sí? Una de ellas es el inicio de la terapia hormonal, que debe ser individualizada. Esto también debe ser iniciado por el familiarista o por el ginecólogo de la paciente, pero hablar de estos temas durante la consulta. Hay tratamientos también no hormonales, sobre todo para aquellas mujeres que tengan contraindicación de la terapia de reemplazo hormonal, y siempre sabemos que esto asociado a unos cambios de estilo de vida saludable, sobre todo con control de peso, alimentación y ejercicio, ayudan bastante a nuestra población. No solamente podemos hablar de terapia de reemplazo hormonal, según las guías americanas, la terapia hormonal sigue siendo el tratamiento más efectivo para estos síntomas vasomotores, para estos calores, y el síndrome también geniturinario. En el contexto de la esclerosis múltiple no está contraindicado por la enfermedad. Esto es muy importante, que no porque tenga esclerosis múltiple yo no voy a tener acceso a esta terapia. Entonces, para que libremente tengan esta opción en su consulta con ginecología. Tenemos aquí al lado, en este momento, taller de densitometría. Entonces, salud ósea se traduce en que si se caen haya menos caída, menos fracturas, menos discapacidad. Y adicionalmente esa gestión efectiva de estos síntomas vasomotores que les estoy hablando. En la práctica clínica, entonces, dosis individualizadas y revaloración periódica de esas dosis de hormonoterapia.
preferencia por las vías transdérmicas que tienen menos efecto sistémico para disminuir el riesgo trombótico si un paciente tiene una escala de discapacidad alta y uno esté pensando que de repente tiene riesgo de una trombosis venosa profunda. Opciones no hormonales, los inhibidores de recaptación de serotonina, los GABAérgicos, la clonidina y también los antagonistas de la neuroquinina 3, de pronto eso es en lo que hay más ensayos clínicos de forma más reciente en Estados Unidos. Con respecto a esa precisión molecular, entonces se cree, ¿sí?, que de alguna forma estos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos a través de esa terapia tenemos la vasodofexifeno que atraviesa la barrera hematoencefálica. Estos son los ensayos clínicos que en este momento están andando, digamos es lo último que se presentó en ACTRIMS recientemente. Vamos a esperar qué datos salen porque hasta el momento son solamente estudios observacionales, pero la hipótesis es que de alguna forma al ser más selectivo va a promover esa remielinización a nivel central y no necesariamente va a tener el efecto sistémico, por lo que va a haber una mayor seguridad. ¿Qué evidencia? Entonces se ha demostrado acelerar la diferenciación de oligodendrocitos y la remielinización en modelos preclínicos independientemente del ambiente inflamatorio, y volvemos a ¿qué? Al uso de medicamentos que sean seguros. En remielinización en estas enfermedades hemos fallado, es porque a pesar de que en estudios preclínicos tenemos muy buenos datos, a veces estamos buscando nuevas moléculas y estas nuevas moléculas cuando se hace el ensayo clínico ya no son tan buenas y a veces es molécula no conocida. Lo que están enfocándose estos nuevos estudios es utilizar moléculas que ya sabemos que son seguras para reevaluar si hay un impacto positivo específicamente en esta población. Entonces ya en el futuro, ¿sí?, y para las conclusiones ya de menopausia, hay que preguntar activamente sobre la menopausia en consulta. No preguntarla a los 50, de pronto nos dicen desde los 45 años ir indagando, ir preparando, como este no es el caso, de pronto en unos 10 años no nos vayamos a enfrentar, pero recuerda que va a haber unos cambios hormonales que pueden llevar a que algunos síntomas se sientan de una forma diferente. Ir preparando a nuestras mujeres en consulta con este diálogo para que cuando empiecen a identificarlos, pasa como cuando uno está embarazada que uno dice, pero a mí nunca me dijeron que eso iba a ser como así. O sea, como que si uno ya sabe, de repente uno también lo puede manejar de una forma diferente, al menos saber que alguien uno puede recurrir para hablar del tema, que es un muy buen primer paso. Adicionalmente, no asumir que todo empeoramiento en esta etapa es progresión, y para nosotros desde la cohorte es importantísimo porque es que no le hablan de progresión, uno no sabe si es que ahora tiene que hacer cambio de medicamento o escalonamiento terapéutico. Entonces tener en cuenta que a veces la optimización de estos otros síntomas del manejo integral, que es lo que afortunadamente tenemos acceso a hacer, probablemente en este momento cobre mucha más importancia. Tratar los síntomas mejora también la cognición y la calidad de vida, y el futuro apunta a terapias reparadoras hormonales selectivas como les mostré en la diapositiva anterior. Ya entonces, para concluir, vemos cómo es esta salud de mujer durante todo su lifespan, durante todas sus diferentes fases de estas hormonales y no hormonales. Hay que hacer intervenciones entonces en la época de preconcepción, durante el embarazo. En neuromielitis óptica, es donde tenemos esa bandera roja, probablemente no podemos suspender el tratamiento. El posparto sigue siendo ese periodo crítico, ¿sí? Manejo sintomático se puede utilizar, pero hacerlo con la dosis mínima efectiva, evitar aquellos medicamentos tóxicos en lactancia, y el tratamiento siempre apunta a que sea un tratamiento que sea holístico. Con eso, simplemente con esta diapositiva, siempre moviéndonos hacia el futuro, identificando las necesidades de nuestras mujeres con enfermedades desmielinizantes desde el punto de entender sus necesidades y poder personalizar esa medicina para que reciban la mejor atención posible. Por eso les doy las gracias por la atención. Esta es la lista de referencias.